A todos buenos días. Del Congreso se vino para el programa. No, pasó por su casa primero, ¿verdad? Es que le digo al doctor Daniel Durón, y yo, mira, Daniel, le digo, de jeans, le digo, hoy día es el trabajo. Y mira al doctor Pino, le digo, y al doctor Carlos Aguilar, de saco, le digo, pero es por su investidura, les digo. Él es diputado, Por la investidura. el director del Seguro Social, sí. Pero bien, hoy es el día del trabajo. Yo entiendo por qué la ley del Fondo de Reserva Laboral de capitalización individual administrado por el RAP dejó de recibir estos dineros que tanto le sirven a los trabajadores. Es que hubo la derogación de la ley marco de seguridad social. Yo entiendo por qué. Porque también se suspendieron las aportaciones y cotizaciones del Instituto de Seguridad Social. ¿Cuántos miles de millones de lempiras al año? Como 3.000. 3.000 millones aproximadamente. Yo lo entiendo, pero nunca comprendí, a menos que ustedes hoy me saquen de mi error, creo que ya alguien me lo había explicado, si se pudo derogar lo que se pensaba por parte del trabajador, privatizaba el seguro social sin sacrificar estos dos aspectos que he mencionado que vos siempre dijiste fueron conquistas de nosotros los trabajadores. Correcto, Renato. Obvio, claro. Correctísimo. Entonces, es lo que yo nunca comprendí. Al final, el sacrificado fue el seguro social y los trabajadores, más o cerca de 400,000 trabajadores. Pero afortunadamente, y qué bien que hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, estemos alegres porque de nuevo se ha reconquistado estos dos aspectos que benefician a cerca de 400,000 trabajadores, ojalá que pronto sean más, y a todos los derechohabientes del Seguro Social, porque entre más capital y recursos tenga el Seguro Social, mejor va a ser el servicio que va a prestar a los afiliados el Seguro Social. O sea, hoy 1 de mayo es un buen día en medio de las dificultades que atravesamos como país, como trabajadores, es un buen día para celebrar que de nuevo el trabajador reconquista estos dos puntos. Y para analizar el tema hoy, aquí en el set de Frente a Frente, el vicepresidente del Congreso Nacional, don Hugo Noé Pino. Doctor, buen bienvenido. día, Renato, un placer estar Es con un placer usted. tenerlo. Le voy a hacer esta tacita porque presiento que Muy se bien. puede caer, se Accidente. puede caer. El director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Carlos Aguilar. ¿Qué tal, doctor? Gracias, Bienvenido. gracias, Renato. Es un placer tenerlo aquí en el programa. El gusto es mío. Y Daniel Durón, presidente del Consejo Directivo del Régimen de Aportaciones Privadas. Muchas gracias, Renato. Como Felicidades, siempre. felicidades, Daniel. No, y también agradecimiento a ti. Y como No dejamos de tocar este tema, no dejamos de tocarlo. Así Sí. es. Los agradecimientos son protocolares, ¿verdad? Es correcto hacerlos. Esa presión tuya es fuerte para que esto se haya dado, pero también hay que agradecerle a todos los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en el RAP, a los representantes del gobierno que asumieron con responsabilidad este tema del régimen de aportaciones privadas, independientemente del sector que se representaba. SICAFI, el mismo Solórzano, Dácar, todos los que están en la Junta Directiva. El ministro Pastor, Freddy Cerrato, asumió una posición bastante importante. El doctor Hugo Noé Pino, el que aguantó la presión aquí en el programa, tú yo lo recuerdo, lo increpaste. Muchas veces llamando, Renato, ya está eso en dictamen, Renato, ya vamos a aprobar eso. ¿Cuándo, doctor, le digo la última vez? Al presidente Redondo, del Congreso Nacional, que asumió una actitud de compromiso y lo cumplió. A la presidenta de la República que envió ese decreto firmado del Congreso Nacional. O sea, varios sectores importantes. Eso de mencionar nombres es peligroso porque puede caer alguien ahí. A todos les agradecemos porque eso era una conquista, era un derecho adquirido de las mejores que se habían logrado los últimos 30, 40 años en el país. Y lo vamos a explicar al detalle qué significa eso porque los trabajadores preguntan, dígame, ¿qué es eso? ¿Qué es la reserva laboral? ¿Qué es la prima de antigüedad? Como también vamos a explicar lo del seguro social, lo que significa restaurar
esas cantidades de dinero del Seguro Social. Muy bien, me gusta esa frase tuya. Vamos a explicar lo que representaba esa conquista, una de las mejores en los últimos 40 años para los trabajadores. ¿Qué es lo que perdimos estos 2 últimos años? Pero ¿qué es lo que reconquistamos ayer? Sí. Y que estará vigente cuando se sancione y cuando salga publicado en la Gaceta. Pero ya ayer es un paso cualitativo muy importante. Por eso me gusta la expresión tuya. Lo que perdimos y lo que hemos reconquistado. Muy bien. Y lo que hemos reconquistado. Bueno, pues interesante entonces este tema hoy, Día del Trabajo, con el doctor Hugo Noé Pino, el doctor Carlos Aguilar y el presidente del Consejo Directivo del Régimen de Aportaciones Privadas, RAP, Daniel Durón. Antes, solo déjenme unos segundos porque yo me fui a acostar y me dormí sin saber si le habían aprobado o no la renuncia a Narrala. No, ya estuvimos nosotros, fuimos testigos. Y hoy que me levanto. Nos permitieron quedarnos. Al terminar el tema del RAP y del Seguro Social, el presidente Redondo nos dijo, pueden quedarse. Y me dice Daniel, ¿nos quedamos? Yo sí, le digo, yo quiero escuchar a ver qué va a pasar. Así que nosotros ya sabemos. No, dicen que Daniel dijo, quiero estar presente en este momento histórico, dijo Daniel Durón. No, y qué bueno que lo hayan resuelto, qué bueno. Pero qué mejor que tener aquí al vicepresidente del Congreso para que nos dé unos pormenores. ¿Cómo estuvo al final eso de la aceptación de la renuncia de Salvador Narrala como designado presidencial? Se trata de un designado presidencial al que le acepta la renuncia del Congreso Nacional, doctor. Bueno, Renato, desde el principio se señaló de que la forma en que llegó la renuncia al Congreso Nacional tenía como objeto que se cometiera desde un punto de vista legal un desacierto. ¿Por qué? Porque la motivación que se estaba estableciendo señalaba de que era para aspirar a ser presidente de la República en una próxima elección. Y el análisis jurídico que se hizo en el Congreso Nacional señalaba varios elementos que eran contrarios a esa posición. El acuerdo se dio porque se modificó los términos en los cuales fue redactada la renuncia, y la renuncia señala que por motivos de carácter personal se estaba presentando. Y por eso, y tal y como lo había acordado la bancada del Partido Libre inicialmente la semana anterior, se fue sometido a la votación y fue aprobada, no por unanimidad, porque hubo una abstención, pero por todas las bancadas del Congreso Nacional. ¿Quién se abstuvo? Creo que fue el diputado Mauricio Rivera de Choluteca, de Libre, quien señaló desde el principio que él no estaba de acuerdo con que se le aceptara la renuncia. ¿Y para ser aceptada se requieren cuántos votos? No, se requería mayoría simple, mayoría 65, simple. Pero si mal no recuerdo, creo que a ese momento 97 diputados votaron. Prácticamente fue, fue por mayoría absoluta, ¿verdad? Sí, más de mayoría absoluta. Sí, esta es la votación que hubo. Sí. Esta es la votación solo que hubo hubo. Una abstención. Una abstención. Pues ya tenemos que esperar. ¿Qué tenemos que esperar? ¿El procedimiento de ley para que ya oficialmente no sea designado presidencial Salvador Narrala? ¿Alguna publicación o simplemente con la aceptación de la renuncia por parte del Congreso? No, yo creo que ayer hasta quedó en firme el acta en el cual consta la renuncia, y obviamente lo que siempre procede son las publicaciones en la Gaceta. Muy bien, para que se cumpla todo el procedimiento. Pero yo diría que de hecho ya se ha cumplido con ese. Que vaya a sacar todos los bártulos ya de su oficina, si es que ya no los había sacado. Sí, así es. Parece que desde ya días los había sacado. Bueno, pues ya no es designado presidencial don Salvador Narrala, tiene vía libre para aspirar a la presidencia de la República.
Dejemos ese tema porque ese tema será abordado en las emisiones noticiosas de Televicentro, de TSI y seguro que en TN5 Estelar hoy. Hoy es Día del Trabajo, pero TN5 Estelar y las emisiones noticiosas de Televicentro y Emisoras Unidas no se suspenden. Solo que hay paga doble, ¿verdad? Pago doble. Me parece bien. Pues claro, es que eso dice el código. Es un día feriado, pero trabajamos, entonces la empresa nos lo paga doble. Sí, está bueno. Si no, ahí canalizo la denuncia a través de Daniel Durón. Sí. Es una broma. Todos los trabajadores tienen derecho a un día festivo, nacional. Si lo trabajan, pago doble. Todos los trabajadores. Yo debía haber iniciado, Renato, enviando un saludo afectuoso de felicitación a los y las trabajadoras de Honduras, que son los que crean la riqueza en nuestro país y los que logran avanzar para sus familias a niveles de bienestar mayor. Así que un caluroso y atenta felicitación. Bueno, admito que todavía no hemos preparado con Luz Madrid la pregunta de esta mañana para Frente a Frente. Luz, pero Luz ya la tenemos aquí, está a nuestra izquierda con su micrófono respectivo, pero esperando que consensuemos y afinemos la pregunta de hoy, que tiene que ver con lo que ya les manifestaba. Ayer el Congreso aprobó la ley del Fondo de Reserva Laboral de Capitalización Individual administrado por el RAP. ¿Qué es esto? Esta conquista ya estuvimos gozando de sus beneficios los trabajadores, pero después de que se derogó la ley marco de seguridad social, también se hizo facto esta medida. ¿Cuál aprobaron primero ayer? ¿Esta ley o la segunda, la del Seguro Social? No, primero fue la del RAP. Primero fue la del RAP. Luego vino la aceptación de la renuncia de Narrala. No, después llegó lo del Seguro Social y cuando se había finalizado la sesión se abrió una nueva sesión y ahí en correspondencia se leyó la nueva versión de la renuncia. ¿Qué tal si me permiten que comencemos con este histórico dirigente obrero? Claro. Yo tengo 45 años de trabajar en el periodismo y cuando yo llego a trabajar ya como periodista, ya este hombre estaba en la CGT. Un niño, yo lo he visto crecer a Daniel Durón. Y a hoy yo, con 45 años de trabajar, imagínate, y los que ya tenía, y tú. Renato siempre sale, hace unas fórmulas ahí para calcular la edad al final. Sí, es una forma técnica de darse cuenta. Renato, pero es cierto, ayer en muchas intervenciones se nombró a los líderes históricos a través de los cuales surge la seguridad social, Carlos H. Reyes, Ventura Ramos, Juan, pero los diputados se refirieron a Daniel Durón como líder histórico. O sea, es real lo que usted está diciendo. Sí. E igual nosotros pues reconocemos en Daniel ese liderazgo que él ha tenido, es compartido. Mira, Daniel, lo decimos convencidos. Lo decimos convencidos. Sí, de acuerdo, gracias. Y te lo decimos con autenticidad. Gracias. Sí. Gracias, Renato. Te conocemos desde pequeño, desde tus inicios, desde que Felicito Ávila manejaba la CGT, Óscar Ejalantes, te acuerdo, Renato Álvarez. No, Renato Mendoza. Renato Mendoza. Amigo. Gran amigo. Mendoza que le dio goce, gran amigo. Correcto, sí. Gran amigo. Gran dirigente, Renato. Por eso digo que a tu edad, porque en comparación con Carlos H. Reyes, tú estás joven todavía. Soy un niño. Imagínate cuántos tiene Carlos. Carlos, otro amigo histórico. Felicidades, Carlos. Felicidades. Está en la calle ya. Ya está en la calle, me imagino, sí. Es síntoma de buena salud. Mira, Renato, yo empecé, qué bueno, el 1 de mayo. Claro. Yo empecé mi carrera sindical a los 17 años. Me dieron trabajo en una institución por futbolista. Me fueron a traer. Yo jugaba fútbol. Esa institución tenía equipo. Y me llevaron por futbolista. ¿Qué institución? ¿Existe todavía? Claro. Mucho orgullo. La Suplidora Nacional de Productos Básicos. Que la salvamos. Que la salvamos del modelo neoliberal. Es la única institución que quedó en América Latina viva. Y se ha fortalecido. Porque los trabajadores, claro, la defendieron. En la época de los militares hicimos ese sindicato. Yo tenía 2 meses de estar ahí. Pero tengo muchos recuerdos del licenciado Horacio Elví Rojas, que era jefe de personal. Hombre, interesante, nos hicimos muy amigos. Y
mi madre trabajaba en el tórax. Trabajaba en la lavandería. No, bueno, no sé si es bueno decir esto. Hoy 1 de mayo. Claro, porque es bueno que la gente conozca, pues, porque claro, hay mucha gente que habla cosas. Mi madre trabajaba en la lavandería del tórax. 2 hermanos, somos 3, yo soy el mayor. Entraba todos los días a las 2 de la mañana porque trabajaba en la lavandería. 45 años. Usted trabaja en el tórax. Tenía problemas. Era presionada. Era otra cosa. Yo escuchaba que mi mamá decía, llegaba tensa, a veces lloraba. Es que el jefe, ella salía a dejarnos comida, vivíamos ahí cerca, y escuchaba que el sindicato la defendía. Estaba pequeño. Y cuando llego a trabajar ahí, a los 2 meses, alguien dice, mira, vamos a hacer un sindicato, Banasupro. Luis Galeas. Y yo, sindicato. Me acordé de mi madre. Dije, ha de ser bueno porque mi mamá decía que el sindicato la defendía. Firmé y nos despidieron. Estuvimos 2 meses en la calle. Lo hicimos al final, desde 17 años. Soy sindicalista, mucho orgullo. Y me voy a morir. Pase lo que pase, Renato, la conciencia de clase no se define por tu escalatoria material, por tu avance material. La conciencia de clase se define cuando vos mantenés tus principios, tus orígenes. La pobreza no es un estado que hay que aplaudirle. Nadie quiere vivir en pobreza. Fíjate que mi mamá salía del hospital, como les daban desayuno, salía con ese desayuno a darnos, a repartir con sus hijos en la casita. Yo le tengo miedo a las... No debo estar contando eso. Dale. Son cuestiones personales. Yo tengo trauma por las goteras. Si yo miro una gotera, yo miro una gotera en mi casa, yo la voy a tapar. ¿Quieres que te diga algo? Ajá. ¿Te acuerdas de un aguacero, pero aguacero de hace 2 semanas que cayó aquí en Tegucigalpa en la madrugada? ¿Sabes que en el mero centro de mi cama, donde duerme mi esposa, tenía tremenda gotera a las 2 de la mañana? Sí, hace 15 días. Y esto, Renato, no es martirizarse, nada más es recordar. Entonces, por eso te digo que la lucha social está marcada por convicciones, no tanto por principios ni ideologías. Si a mí me ponen a escoger entre la doctrina, la ideología y la realidad, me quedo 1000 veces con la realidad. Con la realidad. Con la realidad. Sí. Porque son cosas diferentes. Si mi ideología no se puede adaptar a la realidad, entonces utilizo otra forma. Si mi doctrina no es aplicable a la realidad, si mi intención es cambiarla, tengo que buscar cualquier alternativa para cambiarla y mejorarla. Y una de las formas de cambiar la realidad es organizarse, es colectivizarse. Los salarios mínimos se negocian para todos los trabajadores, no es para una persona. Uno crece con su organización, pero su organización genera beneficios colectivos. Te podés imaginar que tuviéramos el 80% de los trabajadores hondureños en sindicatos, organizados en sindicatos. Otra realidad sería, no tendríamos problemas de migración, no tendríamos problemas de, mira la paradoja, nosotros vivimos en paradoja, Renato. Todos los habitantes, ya vamos a hablar después de esto de los gobiernos. La paradoja, los países crecen, Honduras es el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití. Crece macroeconómicamente, 3, 4%, lo que sea. Ha crecido en los últimos, el doctor Hugo de Pino sabe más de esto. Creció 40, 45% en los últimos 15, 20 años. Y la pobreza se profundizó. Entonces, cuando un dirigente social que viene de ese sector pierde esa visión, mejor que pase a otro gremio, a otras cosas que hacer, que se retire. Ser dirigente social no es circunstancias de 10, 15 o 20 años, es circunstancias de toda la vida, son situaciones de toda la vida. Yo por eso admiro mucho a Carlos H. Reyes. No ha perdido su convicción, su conciencia. Para mí es un líder que hay que... Pero tampoco criticas a quienes no han tenido un comportamiento como Carlos H. Reyes. Cada quien en la dinámica social, claro. Va viendo hay de todo, Renato, hay de todo. ¿Sí? Eso. Y además tenemos contrapartes que hay que respetar. ¿Qué piensas de Felicito Ávila?
Es un buen dirigente, un dirigente histórico, Felicito. Él es uno de mis formadores. Hicimos una transición con Felicito interesante. Mira, Renato, aquí se cuestiona la antigüedad de los dirigentes. ¿Cuánto tiene Renato Álvarez de estar en frente a frente? Yo te conocí también, eras bien jovencito cuando estabas aquí. En Radio América. ¿Qué significa? Tú me conociste cuando yo trabajaba en Radio América. ¿Qué significa que tú tengas 40 años de estar aquí? 30 años. 45. Sí. De ejercer el periodismo. Sí, eso significa que das los resultados para que con los que te contratan cumplan lo que la empresa quiere. Entonces, es igual al movimiento social. Yo no estoy de acuerdo en la petrificación, ¿de acuerdo? En la petrificación. El relevo generacional tiene que darse pensado, tiene que darse programado. Un dirigente social no debe ser preparado, como decía Felicito, por lo menos de 10 años. Las instituciones necesitan estabilidad. Que estamos obligados a hacer cambios generacionales, correctísimo. A nivel de base, a nivel intermedio, a nivel nacional. Pero hay que tener mucho cuidado con las organizaciones nacionales. Porque en ese afán de cambio, no pensado, no programado, les podemos hacer mucho daño. ¿Me entendiste? Sí, te entendí. Perfecto. ¿Y de Óscar Escalante qué piensa? Un buen dirigente. Estos compañeros pasaron de un estatus rápido, pasaron de dirigentes sociales a dirigentes políticos. La CGT tuvo un presidente y un vicepresidente. Sí. Pero yo pienso, con todo respeto, Renato, que hay que tener mucho cuidado también en esos procesos de transición. Porque, repito, si no son programados, el dirigente social cae en el peligro de diluirse en otros esquemas. Pero tampoco no podemos desconocer que esto de estar toda la vida en este lado y estar enfrentando a los otros que deciden toda la vida no es correcto también. Entonces hay que pensar en un tránsito a ese otro estado para llegar a las instancias de decisión. El caso de Juan Barahona, el diputado, los diputados en el Congreso han sido históricos. Julín Méndez, Mariano González, eso en el movimiento sindical no es nuevo, la participación de dirigentes en política, pero sí creo que hay que hacerlo, hay que programarlo mejor, porque un dirigente connotado, un dirigente que ha hecho un buen trabajo en la organización social con los trabajadores, se puede perder inclusive hasta su imagen, si no sabe hacer esa transición. ¿Crees que hasta la conciencia de clase se pueda perder cuando hay ese tipo de transiciones? Porque ese es el puntito en que veo yo podríamos tener un poquito más de debate. Mira, Renato, sí, uno apoya a quien más se parece a uno. Porque aquí vivimos en paradojas nosotros, este movimiento social vive en paradojas. Si reconocemos a alguien es porque estamos cooptados. Si nos oponemos a alguien es que somos anárquicos. Este movimiento social tiene diferentes ramificaciones, o sea, el marco de relaciones. Pero la pregunta tuya es, ¿puede perder un dirigente social, un dirigente sindical connotado al pasar del estado de la conducción a un partido político o a otra instancia? Si no se sabe hacer, tal vez el tema de la conciencia de clase es un tema personal. Si el dirigente tiene la dimensión de lo que va a hacer en otro lado, sin perder esos valores, esos principios, que puede ser hasta demagogia en algunos casos, pero si no los pierde, si los mantiene, va a ir a mantener la actitud en cualquier situación, por eso en cualquier no debemos satanizar esa transición del dirigente social popular que salta a la política o a otro estadio de la dinámica social. Pero hay que hacerlo programado. Mira, Lula, no es compararse, sino para informarse. Lula da Silva, ¿cuántos años estuvo en un dirigente metalúrgico? Es sentido común, eso es autodidacta. Llegó al poder. ¿Y qué dijo? Y después lo perdió. Y yo creo que cometimos un grave error, dijo Lula. Ese es un buen ejemplo. Termino aquí, Renato. Se instala el gobierno y dice, en el ejercicio del poder se da cuenta las dificultades que eso significa, como decía Mojica. Yo soy un dirigente de izquierda administrando un modelo capitalista. ¿Cómo lo atenuamos? La idea es atenuar eso, los golpes. Entonces dijo Lula, para volver al poder tenemos que volver a lo social, tengo que volver a sentir mi obrero y a darme cuenta que mi brazo más fuerte es la organización social, que se perdió en el ejercicio del poder. Es bien complicado. Pero 2 puntos sobre eso, sí. Si me permite, Renato. Yo creo que
Uno de ellos, en la organización, como en cualquier otra organización, lo que se debe garantizar es la democracia. Es decir, los líderes se renuevan en el sentido de que hay una participación activa, pero hay que evitar el riesgo de lo que se conoce en Honduras como las argollas. Y eso tiende a ser una característica muchas de nuestras organizaciones y de nuestra política en general. Entonces, este es un elemento. Y la otra, la observación que hacía con respecto a las transiciones que hacen líderes de todos los niveles, desde el punto de vista de obrero, académico, etcétera, al final deben de ser medidos en el sentido si defienden realmente los intereses, en el caso de los líderes sindicales, de los trabajadores. Pero han habido casos específicos en donde se renuncia a esos principios por acomodarse a nivel del poder. Y eso a todos los niveles, no solo me refiero a los trabajadores, me refiero a los mismos políticos que lanzan una idea o lanzan algunas promesas. Entonces yo creo que eso es muy importante para lo que es una verdadera democracia. Muy bien, y para terminar entonces, tu primer trabajo te lo dieron en Banasupro, pero por tus dotes. Y ahí me gradué. Futbolista. De secundaria. Y ahí te graduaste de secundaria. En educación media. Sí. ¿Nunca pensaste o ingresaste a la universidad, sí, estuve en la universidad y a mí me empezaron a formar en el movimiento sindical desde ese tiempo. Entonces, fuimos a seminarios, o sea, tuve bastantes clases. ¿Alguien vio potencial en ti? ¿Recuerdas quién fue? Y dijo, a este cipote tenemos que capacitarlo, vale la pena, hay que invertir en él. Felicito. Varios compañeros. Carlos. Mira que siempre conocimos a la CGT como de derecha, de centro derecha. Sí, siempre. Es que siempre estaba la CTH, tú te acuerdas, Andrés Víctor Artiles. ¿Sabes surge la FUT. ¿Te acuerdas con quién surgió la FUT, verdad? Con Héctor Hernández. Con Héctor Hernández. Y estaba la CGT y felicitó a Ávila. Es bueno decir esto, porque no puede haber una organización social, de derecha. Eso es una contradicción mental absurda. ¿Cómo me voy a considerar yo de derecha siendo una organización social? Entonces que la CGT, la CGT creció, Renato, en los últimos años, el 500%. Es altamente representativa. Y nosotros nos dimos cuenta que somos organización socialista, porque aquí se confunden hasta los términos. Aquí en este país, en muchos países del tercer mundo, considerarse socialista es de ultraizquierda, es radical. Es así. Entonces nos dimos cuenta después del golpe de Estado. En el 2009 fuimos a un congreso. Díganos, analicemos qué somos. Porque nosotros opusimos, estuvimos en la calle, el golpe de Estado. Yo no he visto una movilización más grande en este país, con todo respeto. Ha habido movilizaciones grandes aquí, como la del 5 de julio, que nosotros la encabezamos. Mire, yo vi una cantidad de personas, dije, este es un reinicio del movimiento social en Honduras. Esas circunstancias, esas crisis también tienen partes positivas. El sector social se unificó. Entonces, decirse que una organización reivindicativa de trabajadores, gremial, es de derecha, no tiene sentido. Eso no es correcto. Las organizaciones de trabajadores que reivindican. ¿Qué significa reivindicar? Tú lo sabes. Es adquirir un poco de otros. Es decir, mira, deme un poco de lo que tiene. ¿Eso qué es? Ser socialista. El concepto socialista es de social, de trabajadores, de todos. No soy individualista, somos socialistas. Somos colectivistas. Y en ese momento de la historia, tú lo sabes bien, había esa percepción. Quizá por el estilo de sus dirigentes. No, es decir, habían dirigentes un poco más proclives a que cualquier situación de divergencia con el empresario, la huelga. Y de repente había más análisis en la CGT, las repercusiones que implicaba por cualquier disenso ir a la huelga. Yo creo que la CGT... Yo creo que eso pasó con ustedes en la CGT en ese momento. Yo creo que y además teníamos una excelente formación internacional, que también eso se quitó, se separó. En el caso de la CGT teníamos una formación
de base, intermedia y superior bien establecida. Nosotros éramos egresados, salíamos egresados de la Universidad de los Trabajadores para América Latina, que estaba en Caracas. La CLAT, tú la conociste, sí. Tenía un gran dirigente, Emilio Máspero, un argentino, un minero, que realmente marcaba ruta, marcaba criterios. Hay libros de Emilio Máspero que todavía están vigentes. Y nos decía, por ejemplo, la nueva sociedad, el movimiento sindical, la redimensión de los trabajadores. Ahí aprendió las tres R, redimensión, reestructuración y renovación del movimiento sindical. Eso es básico para las organizaciones de los trabajadores. Pues lo de hoy es un pequeño homenaje a alguien que están escuchando ustedes cómo surgió, por futbolero y sus dones de futbolista o dotes de buen futbolista. Le dieron trabajo en Banasupro, ahí comenzó. Luego vieron en él potencial, lo fueron capacitando. ¿Qué dirigente obrero? Así rápidamente para que entremos al tema central de hoy. ¿Qué dirigente obrero recuerdas tú como tu padrino, tu formador, tu guía? Emilio Máspero. No, pero... ¿De Honduras? De Honduras. Hay varios. Carlos H. Reyes, Renato Mendoza, Felicito Ávila, el mismo que Oscar Escalante. Varios. Sería injusto en mencionar unos y a otros no. El movimiento social, sindical, tiene muchos líderes y por más que se cuestione, que se critique, que se deslegitime, que se estigmatice, es uno de los movimientos sindicales más fuertes y mejores de Centroamérica, con mucho orgullo lo digo. El único movimiento sindical de Centroamérica y de muchos países de América Latina, hay que decirlo, que creció los últimos 10 años, fue el movimiento sindical hondureño. Hay 75,000 trabajadores, lo decimos a mucho orgullo, organizados en sindicatos y con contratos colectivos en La Maquila. 75,000 trabajadores. Hoy hay 20,000 de ellos en la calle, o 30,000. Entonces eso de que estamos débiles, puede hacer que tengamos crisis de liderazgos, puedo aceptar. Pero el movimiento social en su conjunto en Honduras sigue siendo fuerte. Si no, ya nos hubieran pulverizado el Código Laboral, nos hubieran destruido el Seguro Social, que casi lo destruye. Lo hubieran destruido todas las instituciones que después de la huelga en 1954 se hicieron públicas. La ENE, todo eso, esas conquistas del 54, y que valga la oportunidad para hacer un recordatorio. Son 70 años que se conmemoran hoy de esa gran gesta histórica, para mí la más importante de la vida social en el país, que fue la gran huelga de 1954 en Honduras. Marcó una ruta histórica. La ley de reforma agraria, el fortalecimiento del sector campesino, el fortalecimiento del sector sindical, independientemente de la represión que tú sabes de los años 70, 80, sobrevivió. Y la responsabilidad nuestra, Renato, ahora es mínimamente darle seguimiento a eso. Nos pueden criticar y todo, pero ahí están en la calle hoy. Y quien los dirige son trabajadores. Yo escuché ahorita, en el programa de Ramón, reclamos de trabajadores en muchas instituciones del Estado. Sí. Por incumplimiento de contratos colectivos. Mire, el tema es la estabilidad laboral. No hay que sectarizarla. Un trabajador, y más una mujer, Renato. Recuerden, mi madre, una mujer soltera. ¿Por qué reprimirla? ¿Por qué despedirla por cuestiones políticas? Si es buena trabajadora y no es sectario. Hay que respetar eso. Ese es el problema que hemos tenido nosotros en los últimos años. Un sectarismo bastante fuerte que no es correcto. El 60% de las personas, o sea, 6 de cada 10 militantes de un partido político lo hacen por necesidad del trabajo. Y eso hay que reconocerlo. Tal vez no es por tanta convicción, sino por una necesidad. Y creo, y me hago eco de esa reflexión que estás haciendo. Pues este es Daniel Durón. Daniel Durón, o yo lo conozco prácticamente desde sus inicios, es un hombre con una gran característica, dialogante. Él puede tener afinidad política y partidaria y está en todo su derecho, pero es un hombre dialogante. Yo lo veo como la suma de icónicos dirigentes obreros en Honduras. Carlos H. Reyes, el mismo Felicito Ávila. Es decir, tú no descalificas a nadie por la forma de pensar, dialogas. Mira, y es tu naturaleza si tienes que dialogar y negociar con el sector privado. Es decir,
Tú sos la suma de esos icónicos dirigentes obreros del país. Mira, discúlpeme, doctor, el doctor es en economía, él es médico, el doctor. Mira, Renato, ¿qué pasaba con las organizaciones sociales aquí? Y eso es un mérito de esta dirigencia actual, Carlos H. Reyes, Juan Barahona, los compañeros de la CTH, la FECITRAN, todo. Mira, hace 15 años lograron que las organizaciones se dividieran. Y los 1 de mayo, tú recuerdas, 20 años, salía una confederación por un lado, otra confederación por otro, enfrentándose. Un dirigente sindical atacando a otro dirigente sindical. ¿Sabes qué hicimos? Hablamos todos y dijimos, mire, no tiene sentido la separación o la división que tenemos por cuestiones ideológicas marcadas desde afuera. Si somos trabajadores y tenemos conciencia de clase, ¿por qué debemos establecer las diferencias? Carlos H. Reyes, los dirigentes de la CUT, de la FUT, de todo, de la CTH, nosotros antier estuvimos juntos, hacemos un solo pronunciamiento. Y tenemos diferencias, podemos tener de concepciones de la empresa ideológicas, pero nos dimos cuenta al final que los que menos debemos dividirnos somos nosotros. Sí. Y tenemos unidad de acción y unidad programática. En Honduras solo hay 3 confederaciones, gracias a Dios. En otros países hay 15, 20. Hay un país de Centroamérica que ya no salen los 1 de mayo. Aquí lo último que vamos a hacer es dejar de convocar a los trabajadores para que se manifiesten y reclamen sus derechos, independientemente del gobierno que esté. Que puede ser amigo o que puede ser enemigo. Daniel, Paquito Guerrero vive todavía. Sí, ahí está Paco, está en el norte. Saludos a Paco Guerrero. No podemos hacer este homenaje a Daniel y a todos los líderes históricos del movimiento obrero hondureño sin mencionar a Paco Guerrero. ¿Sabes? Sí. Otra persona por la que yo he visto mucha evolución y que no pierde su conciencia de clase, José Luis Baquedano. Tú conoces y sos amigo de José Luis Baquedano, ¿eh? Hermano, sí. Y somos de diferentes organizaciones. ¿Qué sentido tenía seguir profundizando la división entre los trabajadores en Honduras? Ninguno. Se alegraba a nuestra contraparte. Y como tú lo dices muy bien, yo puedo tener diferencias de principios, de criterios, de concepciones con un empresario. Pero eso no quiere decir que seamos enemigos personales. Nos peleamos. Fíjate que el movimiento en Honduras, a diferencia de muchos países de Centroamérica, todavía los empresarios y los trabajadores se reúnen. En otros países no confluyen. Eso es un hecho que hay que rescatar todavía. Es el reconocimiento ante las partes. Tenemos el Consejo Económico y Social. De repente no lo valoramos en su verdadera dimensión. Eso vale la pena. Donde hay 3 sectores consensuando, negociando, que de repente le falta un poco más de dinámica, digo yo, no sé, pero ahí lo tenemos. Y no todos los países son capaces de tener sector privado, sector público y sector trabajador en una mesa negociando aspectos vitales de la vida. Estas leyes que se aprobaron ayer en el Congreso Nacional son el resultado del diálogo en el Consejo Económico y Social. Así es, doctor. Pues a eso vamos, a lo que se ha aprobado en el Congreso Nacional de la República y a lo que los trabajadores han reconquistado a partir de ayer. La ley del Fondo de Reserva Laboral de Capitalización Individual administrado por el RAP y la ley de regulación de las aportaciones y cotizaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y pronto queremos, y ojalá que así sea, doctor, esa ley integral, lo que era la ley marco de seguridad social. Y la ley de justicia tributaria. Bueno, yo soy de los que creo que desde hace tiempo las empresas que ya cumplieron su objetivo con las exoneraciones, que ahora son autosostenibles, no deben seguir con exoneraciones, si eso lo tenemos claro desde hace rato. Pero no sé por qué el asunto se volvió controversial. Diálogo, yo creo que faltó diálogo, no sé, pero ese no es el tema. El tema es las 2 leyes que se han aprobado ayer. Ya miro al doctor, pero ahí ese Renato que va a comenzar a debatir el tema para el que nos invitó. Y la ley del Sistema Integral de Protección Social está en su revisión para ser enviada al Congreso Nacional, Renato. Vamos a tener esa ley, que es muy importante. Muy bien. Esas son las cosas o esas son las huellas, si se materializan,
que va a dejar la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Por lo que menos presionamos los trabajadores y que deberíamos presionar más por esto, por nuestra seguridad social, por lo que tú vas a recibir cuando dejes de trabajar, cuando cumplas 65, 70 años. Ya los cumplió. Por favor, no. Si hay cosas, si quiere que se me vaya del programa Daniel Durón, no le hable de la edad, por favor. Vamos a la pausa y enseguida lo que se ha aprobado anoche en el Congreso Nacional, aquí con Hugo Noé Pino, Carlos Aguilar y Daniel Durón. Muy buenos días, en pantalla el tema de hoy, miércoles 1 de mayo. Oportunas reconquistas se engalanan el 1 de mayo para los trabajadores hondureños. Recuerde enviar su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrente HN, y tenemos algunos mensajes de nuestros televidentes. Damos lectura en este momento. Buen día para el doctor Aguilar. Tengo 72 años. La última vez que fui al Seguro Social a reclamar citas y estuve 3 horas y media de silla en silla debajo del sol. Después pasamos al auditorio con un calor bárbaro. Esto es inhumano, aparte que algunas citas ya no habían. Es triste. Comparte un televidente. Más mensajes. El razonamiento de Durón llega hasta que el trabajador tiene derecho a un empleo y que merece un salario digno, pero eso no se producirá hacia el agricultor, porque la agricultura es la actividad que genera más empleo, no le reducen costos de producción y precios de garantía. Para que con más utilidades el agricultor genere más empleos mejor remunerados. Además, con el incremento de la producción puede asegurarse mayor competitividad en beneficio de los consumidores. ¿Qué otra vía? Durón comparte el televidente y también argumenta aquí qué traba le pondrán en el órgano electoral a Nasralla. Comparten los televidentes, licenciado Renato. Bueno, este 1 de mayo, y antes de que entremos a estas dos leyes, tenemos una noticia de mucha importancia y que yo sé que nos va a interesar y agradar a todos los hondureños. Se va a construir un nuevo edificio para el Seguro Social aquí en la capital de la República. Si me pueden poner la imagen del doctor Carlos Aguilar. Tendremos una nueva torre para el Instituto Hondureño de Seguridad Social. A propósito de la señora que se comunicaba y hablaba de las limitantes, del hacinamiento y del aire en el Seguro Social. Aquí en La Granja, y funciona todavía como hospital el Seguro Social allá por el río, el que está pegado al río. Parcialmente, hay 2, 3 especialidades, pero casi todo está concentrado en La Granja. Solo les anticipo, ¿por qué me dijo que todo dependía de lo que hiciera el doctor Pino en el Congreso y el mismo Congreso? Porque con la aprobación de la ley vamos a tener en el Seguro Social un acceso inmediato a más de 3.600 millones de lempiras que nos van a permitir hacer esta histórica inversión en infraestructura hospitalaria. Pregunto, todavía no me dé los detalles, ¿será una torre? Una torre, un edificio... ¿Ya lo tienen diseñado? Ya está diseñado. ¿De cuántos pisos? Ese detalle no está, pero sí el número de camas. Y además, Renato, en la ciudad de San Pedro Sula, las 2 principales ciudades del país. ¿También en San Pedro Sula? En San Pedro Sula. Ese va a ser... ¿El mismo tamaño de edificio? No, diferentes por las características del terreno, por el número de derechohabientes que hay y por la cantidad de recursos económicos que tenemos, pero van a ser muy, muy parecidos. ¿Cuándo entramos al proceso de licitación de esos edificios? En cuanto sea publicado en la Gaceta, nosotros inmediatamente comenzamos ya en el proceso de la licitación pública internacional. Estamos preparados para todo. Yo no sé si quiere de una vez le doy los datos o porque me dijo que me esperara. Espérese unos segunditos. Ya les diré en qué sitio de la capital el gobierno a través del Seguro Social tiene contemplado hacer esa torre y en qué sitio de la ciudad de San Pedro Sula. Y no es por vanidad que yo me emociono con las torres que engalanan la ciudad, no. Es por el servicio que se prestará cuando tengamos más espacios para los derechohabientes, tanto en San Pedro Sula como en la capital. Pero sí quisiera señalar algo que el doctor Aguilar está bastante consciente, que fue un elemento de la discusión del día de ayer, y es que desafortunadamente, Renato, por
la experiencia triste y dolorosa, diría yo, del Seguro Social en el pasado, que obviamente no puede extrapolarse a la población, pero ese sentimiento está ahí. Se le ha solicitado al doctor y a la Junta Directiva que todos estos procedimientos de licitación de las obras que se van a hacer deben de ser completamente transparentes y de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque es una cantidad importante de recursos las que van a servir para esta actividad, y la presidenta Xiomara Castro ha sido muy enfática en este sentido, y yo estoy seguro que el doctor, aparte de algunos elementos que fueron incluidos en el decreto que fue aprobado el día de ayer, va a ser muy explícito en relación al público en general, y dándole a conocer, mejor dicho, cada una de las etapas, de tal forma de que se garantice el recurso eficiente y transparente de esta autorización que dio el Congreso. Pues les pido su atención, porque en los próximos minutos tenemos que salir primero de la ley del Fondo de Reserva Laboral que administra el RAP, porque Daniel tiene que ir a las marchas del 1 de mayo. Entonces abordamos este tema primero y luego pasamos a la ley para la regulación de las aportaciones y cotizaciones del Seguro Social, que es aquí donde el doctor Carlos Aguilar nos va a ampliar esta importante noticia del crecimiento estructural, de mejorar la infraestructura del Seguro Social, tanto en la capital de la República como en San Pedro Sula. Les digo, solo les anticipo algo. A mí, cuando me hablan de que progresamos, me genera esperanza y me emociona. Ese edificio en Tegucigalpa estará cerca de un supermercado La Colonia. ¿De cuál supermercado La Colonia estoy hablando? Del que está cercano al Central Ejecutivo del Partido Liberal. Por ahí se va a construir la nueva torre del Seguro Social en Tegucigalpa. Atento, ya le vamos a dar el punto específico, porque seguramente usted se estará preguntando, ¿y ahí por dónde? Hay un campo de fútbol. Ah, no lo digas todavía. Espera que el doctor dé completamente la primicia. Ahí jugábamos. Había una liga. Campo del ENS, le decía. Ahora, comencemos entonces con el asunto de la ley del Fondo de Reserva Laboral de Capitalización Individual administrado por el RAP. Lo tuvimos, se drogó, pero ayer se reconquista. Generalidades que le pasamos a Daniel Durón para que nos la comente así brevemente, Daniel. Rápidamente, y también agradecer a la administración del RAP, al gerente Enrique Burgos, que también ha actuado con diligencia. Es sencillo. ¿Por qué decimos que era una conquista bien importante? Sui generis. Yo no he visto en ningún otro país donde el empresario entere al trabajador a su nombre una cuenta individual con generación de intereses y excedentes el 50% de lo que te corresponde por auxilio de cesantía. Eso puede tener diferentes concepciones, el doctor lo sabe, puede ser reserva laboral, prima de antigüedad, pero para que el trabajador lo entienda. Si usted tiene 5.000 lempiras de prestaciones en el año, por poner un ejemplo, el patrono está obligado a ponerle 2.500 lempiras a su nombre. Todos los años mientras trabaja en esa empresa. Todos los años, durante todo el tiempo. Bueno, hasta 25 años, que dice el código. Sí, correcto, sí. Y que fue una gran conquista también del movimiento sindical hondureño. Y que dicho sea de paso, Renato, el gobierno tiene que aprobarlo, tiene que asumirlo. No puede haber dos categorías entre los trabajadores, son trabajadores universal. El sector público le damos a 25 años, y el sector privado, con vía reforma al código. Y el sector público se quedó con 15. Entonces, eso hay que adaptarlo. ¿Qué quiere decir entonces? El trabajador tiene en su cuenta particular individualizada los 2.500 lempiras. Eso significa que cuando ya deja de trabajar en la empresa, para ser más explícito, yo me voy de la empresa por cualquier causa, Renato, por renuncia, inclusive por despido justificado. Eso supera el artículo 112 del Código Laboral. Entonces dije, perfecto, me voy para los Estados Unidos. No, que se quede aquí mejor. O renuncio, sí, porque es otro tema que hay
Dice, me voy de la empresa, tengo una necesidad, el patrón dijo ya no me quiere, si me corre injustificadamente, me tiene que pagar el restante 50%. Pero si el despido justificado es por renuncia, yo simple y sencillamente voy a traer ese dinero al régimen de aportaciones privadas. Una gran conquista, eso no lo teníamos, es un gran avance. Pero actualmente ¿Y sabes cuánto dejó de percibir en estos 2 años? Que ya lo hemos dicho aquí. Sí. Ese fondo dejó de percibir 6.000 millones en 2 años. Sí. Esos 6.000 millones debiesen haber estado acreditados a nombre de los trabajadores, de esos 320.000 trabajadores. Dejaron de percibir un gran perjuicio. 6.000 millones de lempiras y 500 millones de lempiras en rendimientos. Y sabes que esa institución, yo era crítico, el doctor lo debe saber. Fíjate que el RAP hace unos años distribuyó 6.000 millones en excedentes. ¿Dónde sucede eso? Trabajadores que se habían retirado del RAP, tenían 10, 15 años, que habían dejado de aportar, gente jubilada, que le tocaron 70.000, 80.000 lempiras. ¿Y esto de dónde sale usted? Ese dinero que tiene en el RAP generó rendimientos. Esos rendimientos son suyos. Además de que el RAP le cobró una comisión por la administración. ¿Dónde sucede eso? Que te devuelvan dinero por excedentes, por rendimiento. Solo ahí. Entonces, me decía un ministro de un gobierno, un buen amigo, un presidente, un buen amigo, Carlos Flores. Pero ese RAP es muy parecido a los modelos neoliberales que han... ¿Por qué? Pero tenía razón. El 80% de los aportantes afiliados al RAP ganan menos de 2 salarios mínimos. Son trabajadores de nivel de ingreso bajo. Y solo el 14% tenía acceso, porque era de vivienda. Los préstamos que da el RAP para viviendas son redescontados vía el sector bancario. Entonces el beneficio era muy poco. Aprobamos y yo creo que los trabajadores de aquí saben. Hay un producto que se llama préstamo automático, que va a cargo de las aportaciones. Y vos tenés derecho al 90% de ese dinero que tenés ahí, a tasa bajísima, 9%, el banco te cobra 30%. Y cuando pagas el 25% de ese préstamo, la institución te refinancia el 100%. O sea, hay cosas que son buenas, que hay que analizarlas. Y el doctor Uno de Pino se ha profundizado ahorita en el tema del RAP, en estas decisiones y con el Seguro Social. Entonces, eso recuperamos una conquista, recuperamos un derecho. Me gustó ayer también la posición de las compañeras del Colegio Médico apoyando esta propuesta, independientemente que fue el Colegio Médico que metió el recurso de inconstitucionalidad. Contra la ley marco. Y que tuvimos opiniones extraordinarias. Por ejemplo, la opinión de la abogada Ana Pineda, que es una excelente constitucionalista, que nos dijo, eso no tiene nada que ver, se lo dijimos al presidente Redondo, que él lo vio y lo aceptó así, no tiene nada que ver con tema previsional que puede generar inconstitucionalidad. Eso es lo que se rescató ayer. Ya del seguro vamos a hablar de la gradualidad, que lo tenemos claro. Es un beneficio, Renato, un beneficio que ya se había adquirido y que se había suprimido y que ayer, afortunadamente, como buena noticia, como lo dicen ustedes muy bien, para el 1 de mayo se ha rescatado este beneficio para los trabajadores. Y un elemento que me gustaría agregar, Renato, que contiene el decreto aprobado, no solamente recupera este derecho que tenían los trabajadores, sino que también establece parámetros para la vigilancia y buen funcionamiento de estos recursos. Es decir, la Comisión Nacional de Banca y Seguros hace las evaluaciones correspondientes al RAP, que como todos sabemos, en el RAP, en su junta directiva, están los trabajadores y los empresarios. Pero como Estado, como gobierno, nosotros debemos garantizar, dado de que este dinero es de los trabajadores del sector privado, el uso transparente y eficiente de estos recursos. Entonces, es muy importante esos aspectos. Fuimos muy cuidadosos específicamente para evitar este aspecto de recurso de inconstitucionalidad, porque el proyecto original, Renato, llevaba no solamente la reactivación del Fondo de Reserva Laboral, sino que la continuación de algo que en la parte del seguro lo vamos a ver. La Ley Marco de Protección Social
determinaba un fondo de capitalización individual complementario al IBM, al de invalidez, vejez y muerte. Pero ahí eso se subsanó porque parte de los razonamientos por los cuales fue declarada inconstitucional la ley marco es porque la Constitución le da al Seguro Social la potestad de todo lo que tiene que ver con seguridad social. Se habla de un sistema integral. Entonces, eso se evaluó muy bien, se solicitaron opiniones que reforzaron, que están dentro del expediente del dictamen que elaboró la comisión, y la parte relacionada a la parte complementaria al IBM se le restituye al seguro social para evitar que en el futuro se nos pueda crear. Y quiero aprovechar la oportunidad para señalar algo que usted preguntó al inicio del programa, Renato. ¿Cuál era el objetivo, en cierta manera, de la ley marco de protección social? No era únicamente la tendencia a privatizar el aspecto de salud, que fue lo que determinó que era inconstitucional la sala constitucional de la Corte Suprema, sino que adicionalmente el hecho de que se estuvieran manejando recursos que pertenecían al IBM. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Porque al RAPS, en la Ley Marco de Protección Social, se quería convertir en una AFP, o sea, en un fondo privado de pensiones, y eso un poco era la orientación, y eso era privatizar realmente el sistema, lo cual obviamente no solamente el fallo de la Sala Constitucional, sino que la política del actual gobierno es a recuperar algo que yo complementaría lo que decía Daniel en el sentido, ¿qué es un socialismo democrático? Un socialismo democrático es la recuperación de lo público, el papel que debe tener un Estado no solamente en la protección de los derechos de sus habitantes, sino que en el fomento de su prosperidad. Y por eso en la Ley de Energía Eléctrica aprobada en el 2022 se establece la energía eléctrica como un derecho humano. Y ese es uno de los elementos que no sé por qué ciertos sectores no terminan de entender, que el papel, hay un rol para el Estado, no solamente de fomentar la iniciativa privada, que es sumamente importante, sino que también proteger los derechos de las mayorías en nuestro país. Correcto. Entonces, quedamos que a partir de la vigencia de esta ley, que será sancionada en los próximos días, yo estoy seguro que si se la remiten a la presidencia hoy le sanciona esa ley antes de que termine el 1 de mayo. Lástima, Renato, que hubo varias modificaciones, porque esa era la intención. La presidenta había solicitado que si pasaba sin ninguna modificación, porque hay que hacer las rectificaciones respectivas, la sancionaba el día de hoy. Pero ahora vamos a tener que esperar un poquito. Entonces, a partir de la vigencia, cada empresario tendrá la obligación de aportar este capital a ese fondo de reserva. El ejemplo que ponía Daniel Durón. Y ese fondo será suyo, aunque lo despidan con causa justificada. Por cualquier causa. Por cualquier causa. Y quiero destacar otro elemento, Renato, porque vale la pena hacerlo. Como lo señalé, este proyecto de ley fue enviado al Congreso Nacional en una primera instancia por el Consejo Económico y Social, quien lo envió a la presidenta Xiomara Castro, y la presidenta tuvo la voluntad política de remitirlo al Congreso Nacional. Y hay que destacar el hecho de que esta no es una imposición a los empresarios, sino que fue algo consensuado con los trabajadores. Hay que agradecer. Es oportuno. Hay que reconocer. Yo por eso decía, es oportuno decirlo. Hubo una conferencia de prensa en el RAP, creo que hace 15 días. Ahí compareció Freddy Cerrato por el gobierno, Juan Carlos Sicafi por el sector privado, yo participé por el sector laboral con una sola posición. Eso está, Renato, ampliamente concertado. Y, eso, y el RAP
es un buen ejemplo de concertación y de consenso, Renato. Fíjate que la ley dice que ahí en el RAP, la ley del RAP dice que estamos obligados al consenso, a consensuar. Es un buen mensaje. Lo que pasó ayer en el Congreso me gustó mucho también, doctor. Así es. Fue por unanimidad. En el Congreso, en todas las bancadas, hubo unas buenas participaciones, me gustaron. Sí, porque... Ojalá este es un buen mensaje de que cuando hay cosas de interés nacional, ¿por qué establecer diferencias o conflictos o intereses? Mira, pero me gusta la posición de Hugo Noé Pino al recordarme ese puntito, porque mira, los trabajadores hemos reconquistado algo que nos beneficia. Pero esos son recursos del capital para beneficio de los trabajadores. Por lo tanto, no podemos dejar de mencionar al capital que consensuó con el sector público y trabajadores a nivel del Consejo Económico y Social aportar, adicionar esta nueva conquista para los trabajadores. Y además también le beneficia al empresario, porque entonces el empresario va amortizando esa obligación que tiene. Oíme, Daniel, si uno renuncia, tiene acceso al 35%, ¿verdad? Sí, con el código actual. Con el código actual. Sí. Si te despiden si te despiden con causa, cero. ¿Te vas? Sí. Hule, como decimos. Pero renuncia, en el código actual. Renuncia si tenés 15 años de antigüedad. Tenés el 35%. Solo así te dan el 35%. Sí, claro, no es así. O sea que antes de los 15 años... Para causar el beneficio del 35% tenés que tener 15 años. Si no, no te lo dan. ¿Te vas en cero entonces? En cero, liso. Entonces, liso, dicen los trabajadores. Liso, es una gran conquista. Y el otro aspecto es el retiro voluntario, ¿verdad? ¿Del RAP? Del trabajador, de acceso a estos recursos. Es que es despido justificado, injustificado, retiro voluntario. Por renuncia también. Sí. Por renuncia, exactamente. Bueno, pues no podemos menos que sentirnos de nuevo satisfechos por la reconquista de este beneficio. Y cumplimos lo prometido, Renato, en el último programa acá, que se iba a aprobar antes del 1 de mayo. Sí, muy bien, doctor. Bueno, llegó tarde, pero seguro. Pero vale más tarde que nunca. Vale más tarde que nunca. Ahora vamos por la ley integral. Así es, Renato. Y porque abarque a más hondureños ese seguro social. Sí. Ahora vamos por eso. Ahora tenemos que ir por eso. Apenas un 17%, Renato, un poco más tal vez, de trabajadores con protección social. Después de 65 años, el Seguro Social cumple en julio de este año 65 años. El crecimiento de la protección social es extraordinariamente lenta e insuficiente. Y por eso esta ley integral de salud, consideramos nosotros, es imperativo que pueda ser conocida por el Congreso Nacional. Yo tengo la esperanza que este año pueda darse esa aprobación en el Congreso Nacional y que tengamos esa nueva normativa jurídica que haga que el sector salud, que la protección social crezca exponencialmente. Es casi imposible poder seguir con ese pequeño grupo de trabajadores que tienen protección social y una gran mayoría de los trabajadores, principalmente los de la economía informal, no tengan protección social. Sí, exactamente. Las personas de la calle, Renato, las empleadas domésticas, el vigilante de la colonia jamás va a tener una pensión, nunca. Entonces, es el momento oportuno donde esta ley, que bien que lo menciona el doctor Pino, podamos tener pronto la aprobación de esa ley. Deberíamos de ponerle fecha también al doctor, así como le puso y que va más allá de la parte de salud, Renato, porque en la ley del sistema integral se incluyen los discapacitados, ¿verdad? Las personas con condiciones especiales, se incluyen las personas de la tercera edad, los grupos vulnerables, el ¿verdad? Concepto integral de protección social, exactamente. Pero también hay una ley, Renato, bien importante, una iniciativa que se trabajó, que se hizo con los trabajadores del sector salud, con la OPS, el Ministerio de Salud también, que se llama Ley Marco de la Salud Pública, que está en el CES. Entiendo que eso va a llegar al Congreso Nacional, es bien importante. Esa es la ley de Seguridad Social Integral y esa Ley Marco de la Salud Pública. Pues mientras llega ese momento que marcará un paso cualitativo en la protección social del hondureño, todos los que estamos afiliados al seguro debemos darnos por
privilegiados porque somos un segmento reducido de la población. Pero el deber es ampliarlo porque otros necesitan también esa protección social. Pues mientras llega ese momento, que ojalá sea en este año, vamos a una pausa para entrarle a lo otro que se aprobó anoche en el Congreso. La ley para la regulación de las aportaciones y cotizaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la información en primicia sobre las nuevas 2 torres que construirá el Seguro Social en Tegucigalpa y San Pedro Sula para dar mejores beneficios a la población afiliada al Seguro Social y que no nos quejemos de que hace calor aquí, que mire que es todo incómodo, porque aun y cuando somos pocos los afiliados al Seguro Social, ya la infraestructura del mismo se quedó desfasada. Totalmente. Desfasada. Es correcto. Así que nos llega en un buen momento esta noticia de la construcción de estas 2 torres con el dinero con que se capitalizará el Seguro Social luego de la ley que se aprobó anoche en el Congreso de la República. Atentos. Damos lectura a sus mensajes. Comparte una reflexión Ismael Ochoa. Lo esencial no está en ser poeta, ni artista, ni filósofo. Lo esencial es que cada uno tenga la dignidad de su trabajo, la conciencia de su trabajo, el orgullo de hacer las cosas bien, el entusiasmo de sentirse transitoriamente satisfecho de su obra. Emma Reyes comparte: buen día a todos. La ley que se aprobó ayer hará que los derechos de los trabajadores se respete y tengan sus prestaciones de forma justa. Esto es algo histórico que el gobierno del socialismo democrático ha logrado. Comparten más mensajes. El pueblo hondureño hoy se moviliza recordando los 70 años de huelga bananera, hoy con una gran conquista laboral al lograr la aprobación de una ley que garantiza se respeten los derechos de los trabajadores. El mejor regalo que pueden recibir en este día del trabajador es la aprobación de la nueva ley. Comparten los televidentes a través de nuestra cuenta en X. Continúe usted enviando sus mensajes. Bueno, pues hoy es 9 de mayo, estamos satisfechos por esa reconquista. Ya la habíamos tenido, pero se derogó. La hemos reconquistado y eso es bueno. Pero también hemos reconquistado un aspecto muy importante para el Seguro Social de Honduras. Y aquí nos va a explicar el doctor Carlos Aguilar. Doctor. Muchas gracias. Pues justamente con la aprobación de esta nueva ley, me place anunciar, Renato, yo estuve acá en su programa el 8 de enero de este año. Teníamos la certeza que la aprobación de esta ley iba a llegar tarde o temprano. Ya la presidenta Castro lo había enviado al Congreso Nacional y por fin el día de ayer ha sido aprobado, y desde el momento en que fuimos nombrados en el cargo empezamos a trabajar justamente para tener este proyecto, de tal manera que hemos venido no a improvisar, tenemos todo el estudio ya realizado y quiero compartir hoy con mucha satisfacción, con mucha alegría, agradeciendo desde luego al Congreso Nacional y a todas las personas que hicieron posible la aprobación de esta ley. Este es el relato histórico de la infraestructura hospitalaria. En 1962 se construye el primer centro que atendió a los primeros pacientes en la seguridad social, un viejo edificio. Quizás Daniel Durón lo conoció, ya que aparentemente aquí es el mayor de nosotros. Pero vean ustedes el diseño. No, yo soy mayor que Daniel. Okay. Yo soy mayor que Daniel. Quizás, pero el doctor Pino es mayor que todos. Sí. Entonces quizás ustedes conocen justamente... ahí es donde atienden el que está enfrente del barrio abajo. No, este es un edificio antiguo, donde ya no existe atención, pero fue la primera instalación donde se atendían pacientes. Okay. Y en 1969, el icónico edificio de la Seguridad Social que formó o forma parte todavía de la imagen de Tegucigalpa. Este es el edificio que destruyó el huracán Mitch. Todavía funcionan algunas especialidades y finalmente en 1982 se construye el Hospital de Especialidades, que fue también, hay que decirlo, gracias a la cooperación japonesa. Desde esa fecha no se ha vuelto a construir ningún hospital, salvo algunos esfuerzos que se han hecho en San Pedro Sula. Se trasladó o se reconvirtió un motel, el Motel Vitanza, en un hospital. Ese es el hospital que tenemos en San Pedro Sula. Pues estas son las cifras en las que hemos estado trabajando. Tegucigalpa tiene 187,000 personas aseguradas, San Pedro Sula 161,500. Estas son las ciudades, pero en las zonas aledañas tenemos una gran cantidad de personas. Y aquí tenemos ya, Renato, exactamente dónde van a ser construidas. En el caso de Tegucigalpa, tenemos acá
un terreno que es del Seguro Social, es una cancha de fútbol que queda en la colonia Miramontes, un área que anda alrededor de los 16.153 metros cuadrados. Es una cancha de fútbol, dice Daniel que ahí llegó a jugar fútbol, yo creo que muchos de nosotros jugamos. Así es. Está por el Central Ejecutivo, es un terreno que nos va a permitir tener un edificio vertical, una torre que va a estar además con a propósito de una pregunta de una persona, va a tener varios pisos de estacionamiento donde se nos va a garantizar o vamos a garantizar el acceso a todos los derechohabientes que lleguen, a los familiares, etcétera. Pero además está muy cerca del Hospital Escuela. Sí. O sea, vamos a construir un circuito de salud que nos va a permitir también tener interacción con los demás hospitales. Ahí muy cerca también está el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, está la Facultad de Medicina, está el Materno Infantil, etcétera. Esta es la vista aérea de donde está actualmente este terreno. Podemos ver entonces, hay un edificio ahí, el del Central Ejecutivo, para que nos podamos ubicar a dónde va a estar construido esta torre. Es importante decir que los planes que tenemos ya establecidos, esperamos que esta torre pueda estar finalizada antes de que termine la gestión de la presidenta Castro. Estamos convencidos que vamos a lograr que sea inaugurado por la presidenta Castro, porque el modelo de construcción que estamos preparando es un modelo diferente a cómo tradicionalmente se construye. Se va a hacer una licitación pública internacional donde se va a garantizar la transparencia absoluta de los fondos. Y esta es la ubicación en San Pedro Sula. Tenemos un terreno en la zona de Calpules con un área de un poco más de 35,000 metros cuadrados. Es un terreno en una ubicación privilegiada, es una zona plana, y acá vamos a construir un edificio, a diferencia de Tegucigalpa, que es una torre, va a ser estilo pabellón, parecido al Hospital del Tórax, a propósito que hablamos, es decir, un edificio de infraestructura horizontal, no vertical, por las características del terreno. Ambos terrenos pertenecen al Seguro Social y en ambos ya tenemos desarrollado todo el proyecto del número de camas. Vamos a pasar a la siguiente para poder dar los detalles. En el caso de Tegucigalpa vamos a tener un edificio vertical, un hospital nivel 3. ¿Qué significa esto? Que es un hospital que va a atender todas las especialidades. Vamos a tener un centro de imágenes de tecnología de punta con todas las características que debe tener un hospital de esta naturaleza. Vamos a tener todas las especialidades. Estimamos una construcción de más o menos 130 metros cuadrados por cama e inicialmente al menos 120 camas para un total de construcción de 15.600 metros cuadrados de construcción. Y en el caso de San Pedro Sula, como decía, lo vamos a hacer pabellonal, siempre un hospital de nivel 3. Esto significa que vamos a atender las especialidades y las subespecialidades que tanto se necesitan. La demanda de tipo espontánea, ya hablamos del tipo de especialidades, 140 metros cuadrados por cada cama, es decir, una cama hospitalaria requiere construir 140 metros adicionales para que pueda funcionar adecuadamente. ¿Por qué pusimos este dato acá? Porque las empresas que vamos a contratar o que el ente que las va a contratar tienen que ser empresas especializadas, no empresas de maletín que vengan a improvisar, que nunca han hecho un hospital, y esto nos garantiza transparencia, calidad en la construcción y sobre todo la velocidad con que se va a construir. Este modelo de construcción es un modelo que diseña y va construyendo simultáneamente. Y el modelo que tenemos planeado es un modelo de llave en mano, diseño, construcción y equipamiento. Y en el caso de San Pedro Sula, un total de construcción de 14,000 metros cuadrados que van a constituir estas dos nuevas instalaciones hospitalarias después de más de 50 años de no construir. Adicionalmente, si los recursos nos permiten seguir creciendo, tenemos pensado la construcción en otras ciudades, en el caso de La Ceiba, Choluteca, Dalní y Copán, que son ciudades que tienen una alta demanda, una gran cantidad de cotizantes y que en este momento estamos todavía utilizando el modelo subrogado. En mi opinión particular, el modelo subrogado está obsoleto, el Seguro Social debe de tener sus propias instalaciones. Hay un clamor, y lo miramos ayer en la Cámara, el doctor Pino es testigo, todos los diputados, Renato, de todos los departamentos nos decían, claro, ¿cuándo van a construir? Claro. ¿Cuándo? Sí.
hay lugares realmente en condiciones precarias donde los asegurados se atienden, y esta administración, con el apoyo de la presidenta Castro y todos los sectores de la junta directiva, estamos comprometidos con este tema. ¿Cuánto le aporta el Paraíso? 14 millones de lempiras mensuales en cotizaciones. ¿Y qué tiene Danlí como la...? Mire, no tienen prácticamente nada. Sí. Y tenemos el terreno, tenemos las condiciones, tenemos el clamor. Entonces, la meta nuestra, el objetivo nuestro es en ciudades como Danlí, construir nuestras propias instalaciones. Ok. ¿La granja cómo quedaría? Yo ya me estoy imaginando esa torre en la capital. Ya me estoy imaginando ese edificio horizontal en San Pedro Sula. Por eso pregunto con entusiasmo, con alegría, con la esperanza de ver hospitales realmente que la gente se sienta satisfecha. ¿Cómo quedaría la granja en Tegucigalpa, el Motel Vitanza en San Pedro Sula? Ok, en el caso de Tegucigalpa lo que tenemos planeado es lo siguiente. Pensamos dejar el hospital de especialidades como el hospital materno-infantil para el que fue diseñado. Y el resto de las especialidades y otras más que queremos implementar. Por ejemplo, tenemos que entrar fuertemente a la época del trasplante de riñón y a otros trasplantes y dejar entonces el hospital de la granja solo para el área materno-infantil. Actualmente hay 2 hospitales en uno. Por eso es el colapso y la gente tiene razón de quejarse. Los aires acondicionados, los elevadores, los baños en la consulta externa, porque no hay espacio. Cuando el Seguro Social se fundó hace 65 años, la población de Honduras apenas llegaba a los 2 millones. Hoy somos 10 millones de habitantes y no se han construido más hospitales. En el caso de San Pedro Sula, el Hospital Regional del Norte va a quedar también probablemente como un área materno-infantil y todo lo demás lo vamos a trasladar a las nuevas instalaciones en esta zona de Calpules. Sí. Pensamos además que en el caso de San Pedro Sula y también Tegucigalpa va a ayudar a descongestionar ese hospital, Renato, que yo digo que la realidad fue un motel que se reconvirtió en hospital. No puede ser. Los hospitales necesitan diseños específicos. Claro. La tecnología actual, las nuevas especialidades que hay ya no permiten seguir improvisando. Por eso yo insisto en esto. Empresas especializadas en construcción de hospitales, supervisión, transparencia y veeduría. Por eso yo celebro que el Congreso Nacional haya apoyado ayer y haya dejado en la ley el acompañamiento de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, porque tenemos, como bien se decía acá, este recuerdo trágico y doloroso del saqueo del Seguro Social, que trajo no solo el daño reputacional e institucional al Seguro Social, sino esa cultura de la duda. Claro. Todos pensamos cuando hablamos del Seguro Social en el grave robo que hubo. Recordemos, y se nos olvida, ahí nace el movimiento de las antorchas, Renato. Sí. Que derivó en una comisión internacional que vino precisamente a tratar de luchar contra este flagelo que golpea tanto a los hondureños. Por eso, el blindaje de estos fondos que vienen para el Seguro Social para nosotros es sumamente importante. Confiamos y estamos seguros que así va a ser, que con todos los controles internos que tenemos, con la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Tribunal Superior de Cuentas y todos los representantes en la Junta Directiva, vamos a garantizar al pueblo hondureño el uso transparente de estos fondos. Y estamos ya trabajando fuertemente en empezar lo más rápidamente posible el proceso que va a llevar al inicio de la construcción de estos hospitales que vienen, repito, a marcar la nueva era de la expansión del Seguro Social en Honduras. Te miro emocionado, ¿verdad? Sí. Ya voy contigo, solo discúlpame unos segunditos. Sí, es que lo que quisiera enfatizar es que, ¿qué es lo que permite esto? Claro. Es decir, precisamente dentro del decreto aprobado ayer, de los fondos restringidos que existen en el Seguro Social y los cuales requerían de una autorización para ser utilizados. Eso en primer lugar. Pero el decreto también tiene 2 elementos adicionales que creo yo es importante destacar. Uno es el hecho de que el Fondo de Inversión Invalidez, Vejez y Muerte recupera el porcentaje que estaba en el RAP de un 3%, tanto en los aportes de los empresarios como de los trabajadores. Y adicionalmente, que las cotizaciones al Seguro Social ahora van a estar basadas en el decreto aparece en la tabla
en una cantidad específica de lempiras que luego se va a ir realmente modificando de acuerdo a estudios actuales. Ahí tenemos las tablas para que nos las explique, por favor, Carlos. Las tablas. En el decreto del Seguro Social aparece los porcentajes específicos. Vamos a ver, le resumo lo del doctor Pino. Toda esta infraestructura será posible porque, de nuevo, hemos reconquistado esos financiamientos del Seguro Social que quedaron derogados por la decisión de la Sala Constitucional de declarar inconstitucional la ley marco del Seguro Social. Los hemos recuperado. Entonces, al haberlo recuperado, será posible capitalizar al seguro para que esta institución sea capaz de construir, de invertir y hacer lo que nos está diciendo el doctor Carlos Aguilar. Vamos con las tablas, por favor, producción, para explicar bien lo que nos está diciendo el doctor Pino. Sí, más abajo, por favor. Sí. Ahí está la tabla. Sí, vamos a ver. Para los años 2024 y 2020, los techos de cotización serán los siguientes. Para el régimen de invalidez, vejez y muerte, 11.336.32. Para el 2025, 11.903.13. Y para el régimen de enfermedad y maternidad, 11.109 lempiras con 30 centavos. Y para el 2025, 11.913 con 13 centavos. Y para los años subsiguientes, la Junta Directiva, a partir de un estudio actuarial, deberá de fijar los techos de cotización para el IBM y para enfermedad y maternidad. Esos son un elemento adicional que va a ayudar a fortalecer las finanzas del Seguro Social. Daniel. Eso significa los techos nada más, porque techos, hay una inquietud de los trabajadores, dice, bueno, pero van a modificar las cotizaciones, en lo absoluto. Eso ya estaba prefijado, ya estaba preacordado en la ley marco. Es subir los techos, ahorita está en cuánto, doctor, 10.000, hubiese sido bueno ponerlo comparativamente, porque el trabajador debe saber cuánto es el techo de cotización que tiene en este momento y cuánto va a ser el 2024 y 2025. Eso es un ingreso adicional al Seguro Social. Claro, por eso mencioné yo fortalecer las finanzas. Y genera la movilidad de esos fondos que tenían estancados porque no los podían utilizar, que son 3.500 millones. Doctor, pero los trabajadores, vamos a ver si lo podemos transmitir. Lo que la gente dice, lo que necesita la gente urgentemente es mejorar la prestación de servicio. Porque está caído. Y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos actualmente? Es bien importante. ¿Qué vamos a hacer en La Granja? ¿Qué vamos a hacer en San Pedro Sula? Porque como muy bien dice el doctor, y lo ha dicho el sindicato Héctor Escoto, la infraestructura del Seguro Social es lamentable. Sí. Y mira, yo fui el otro día al Seguro Social y me voy a referir a lo de la transparencia, porque estoy obligado a hacerlo. ¿Cuál es el papel de una junta directiva de los trabajadores? ¿Cuál debe ser? Nosotros no le vendemos al Seguro Social. Es de debeduría, es de representatividad. Debemos ir a ver cómo se presta el servicio. Una vez yo fui al seguro y donde nacen los niños, doctor, aquí en La Granja, la gente que esperaba no tenía sillas. El clima en San Pedro Sula, te podés imaginar, a las 12 del día en este tiempo, las personas que están esperando. Entonces dice la gente, necesitamos ver mejoras sustantivas en la prestación del servicio actual. Si el seguro logra con estos recursos mejorar las instalaciones que se tienen, mejorar la prestación del servicio, el trabajador va a decir, perfecto, ahora estamos en condiciones de aceptar otras cosas, que signifiquen nuestro sacrificio. Si no das una demostración de mejora, claro. Y el otro tema, termino aquí sobre la transparencia. Mira, Renato, hablando de la infraestructura del Seguro Social, ¿qué harías tú? ¿Qué harían ustedes? Se nos llama a nosotros a una sesión de junta directiva y nos dice, mire, estallaron los transformadores en San Pedro Sula porque hubo negligencia. El tema del seguro es administrativo y es de gestión, doctor. Como muy bien dijo un empresario, si hay 39.000 millones en el IBM, hay generación de recursos, es de gestión y administración. Nos dicen, estallaron los transformadores, usted lo sabe muy bien. Y nos llaman. Miren, si no emitimos un acuerdo de emergencia que está facultado a la Junta Directiva, cualquier persona que muera van a ser ustedes responsables de delitos de lesa humanidad. Si me lo vuelven a poner, lo firmo.
que la administración, la forma en que se utilizan esos fondos, que los hayan utilizado para corrupción, para beneficiarse, ese es otro tema. Pero yo, no tiene uno, si no hubiese firmado ese acuerdo de emergencia, se muere una persona, nos dijeron, los vamos a acusar de delitos de lesa humanidad. Me encanta el tema de la transparencia, pero también el trauma del pasado no nos debe limitar para tomar decisiones. Pero ahí no lo debe paralizar. Ahí sí tengo una observación que hay que tener mucho cuidado. El Instituto Hondureño de Seguridad Social administra dos cosas que son totalmente diferentes. El servicio del régimen de enfermedad y maternidad, que es toda la asistencia de salud que se da, y el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es el de pensiones. Y la ley señala de que estos son dos regímenes totalmente diferentes, independientes, y que no debe haber transferencia entre ellos. Sí. Y lo que Daniel señala, y esto es muy bueno para el director ejecutivo, es que el seguro en esta parte de acá, en el régimen de enfermedad y maternidad, debe tener reservas para casos imprevistos como ese, para hacer, tomar decisiones, pero no de estar pidiéndole prestado a este régimen, porque son dos cosas diferentes. El régimen de invalidez, vejez y muerte son las pensiones de las personas que se van. Doctor, pero tal vez hay una observación, Renato, una observación, porque es bien importante. Pero fíjate que los bancos sí le pueden prestar. O sea, la enfermedad y maternidad sí puede solicitar préstamos a la banca privada. ¿Y dónde tiene los recursos el Seguro Social, IBM, los 39,000? En la banca privada. En la banca privada. Entonces, pero tiene razón, doctor. La banca privada sí le presta al doble de intereses. Sí, del mismo dinero. Hay una contradicción. Pero sí, yo estoy de acuerdo. O es que hay una línea muy fina en la transparencia cuando este régimen le presta a este. No, al revés, que este le presta. Sí, cuando este le presta, el de invalidez, vejez y muerte, que son los recursos para pagar jubilaciones, para pagar las pensiones cuando uno se jubila. ¿Hay alguna línea de transparencia ahí que se presta a la corrupción? No, es que la ley no lo permite, Renato. Y no lo permite precisamente para manejarlos en forma diferente. Hubo un préstamo autorizado por la Comisión de Banca y Seguro. Sí, justamente a eso me quería referir. Este fondo de invalidez, vejez y muerte ronda los 36,000 millones de lempiras en este momento. Sí. Y aún así, con esa gran cantidad de recursos, el déficit que se estima para los próximos 30, 40 años son casi 179,000 millones de lempiras. El actuarial. Actuarial. Sí. O sea, nosotros tenemos que fortalecer ambos regímenes, pero es importante decir algo en esto. En el de invalidez, vejez y muerte. Sí, son fondos sagrados. Sí. Estos fondos nosotros no se tocan absolutamente para nada y además tienen probablemente los fondos más controlados de la institución por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Hay un reglamento interno, un proceso interno que es virtualmente imposible de transgredir, excepto que haya un acto de corrupción, desde luego, pero estos fondos garantizan las pensiones para todos nuestros asegurados. Pero también algo muy importante, estos fondos tienen que crecer, tienen que buscarse otras formas de inversión, porque si nosotros seguimos, como bien lo señalaba Daniel, agarrando los fondos del IBM, colocándolos en la banca privada, que la banca privada los vuelve a prestar a los usuarios al doble de la tasa de interés, estos fondos no van a crecer. A mí que me disculpen, pero que me disculpen, yo en eso tengo un criterio particular. Porque, ¿qué es lo que queremos? Beneficiar al seguro, beneficiar a los jubilados. Mira, la parte de jubilación del Seguro Social es la que más utiliza enfermedad y maternidad, ¿sí o no? Y más fuerte, con más carga, además de los activos. Los jóvenes no van al Seguro Social, la mayoría. Pero es fuerte impacto. Los jubilados al Seguro Social, la atención entonces, mire, son temas de discusión posterior, doctor, pero en concreto, disculpe, yo creo que lo importante, doctor, es que hay que dar visos, usted lo ha dicho muy bien, de mejoría actual. O sea, la gente necesita, mire, quiero que me mejoren la atención en las citas médicas, en el hospital, que las condiciones de atención sean mejores. Los medicamentos, eso es lo que quiere la gente del Seguro Social en este momento, porque es de salud. Mira, Renato,
El tema del seguro social y de salud pública no es igual que el de la DNI, que Ondutel, de otras instituciones, es de vidas humanas. Esos compañeros de la Junta Directiva del Seguro Social tienen una enorme responsabilidad. Decía un político bien importante, Flores Lanza, decía, mire, el que se quema con la leche, Daniel, después le tienen miedo hasta los poxicles y las paletas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que controlar esto, doctor. Una plática con el presidente nos dijo, mira, esto de las inversiones, porque como está el trauma del seguro, hay que hacerlo bien. El Congreso ayer lo planteó con claridad, pero es una necesidad urgente, porque la solución a los sistemas de prestación de servicios de salud son para hoy. Este es un proyecto muy bueno y que lo apoyamos, doctor, de futuro. Solo quiero destacar dos aspectos con respecto, y Daniel tiene razón, porque esto es para una discusión posterior. Sí. Pero en el régimen de validez y muerte hay dos aspectos. El que señalaba el doctor Aguilar tiene que ver con el nivel de aportes que se hacen al fondo. Vamos a seguir teniendo pensiones de 3.000, 4.000, a lo más 7.000, si los niveles de aporte son realmente bajos. Y esto tiene que ver con rompimiento de techos, pero ese no es el tema que estamos tratando actualmente, ni se está discutiendo. Pero en el futuro tenemos que realmente, si se busca mejorar, se va a tener que plantear. ¿Por qué creen ustedes que Daniel Durón le está diciendo aquí al doctor, pero en este momento, ¿cómo vamos a mejorar el servicio del Seguro Social? Para que exista. Porque Daniel está previendo lo que a futuro, cuando le digan al trabajador, aceptás cotizar más al Seguro Social, si en ese momento el trabajador dice, pero el seguro ha cambiado, ha mejorado, sin preocupación, ¿vos estás seguro que el trabajador va a decir? Sí, acepto el rompimiento de techos. Y el mismo empresario también. Pero ahí es donde tenemos que tener la diferencia. El trabajador está reclamando por esto, por el régimen de enfermedades y maternidad. Y mejor servicio. Sí, mejor servicio de salud. Sin embargo, este es el fondo de pensiones al que nos estamos refiriendo. Y tiene la misma característica, porque como los dos fondos están dentro del Seguro Social, entonces muchos trabajadores sí no miran, y lo digo por experiencia propia, cuando uno es joven, Renato, no piensa que en 30 o en 20 años se tiene que jubilar. Entonces, no, a mí que no me quiten más toda la cuestión. Pero si no le quitan más, entonces tenga la seguridad que al final de ese periodo usted va a recibir una pensión bien baja. Miren, yo ayer estaba en TN5 informando de lo que ustedes estaban aprobando en el Congreso Nacional, tanto a nivel de los fondos que administra el RAP, como estos fondos que van a liberar para capitalizar al Seguro Social. Y la gente llamando, mire que a mí solo me sale 400 lempiras de pensión, mire que yo lo que recibo son 500 lempiras de pensión mensual. Claro. Mira, Renato, hay algo que quiero señalar, Daniel, si me lo permite. Con el tema de las enfermedades, como bien decía el doctor, cuando se está joven, uno no piensa qué le puede suceder. Y alguien decía, todo mundo habla mal del Seguro Social, que no, mala atención, y con justa razón en una gran cantidad de casos. Pero todo cambia cuando desafortunadamente alguien de nosotros, uno mismo, un familiar, se le diagnostica cáncer o una enfermedad catastrófica. Claro. Ese es el momento donde, y usted usaba la palabra, Renato, nos sentimos con ese enorme privilegio de tener la seguridad social. Medicamentos de 45.000 lempiras. Mire, ¿quién los va a comprar si no es con la ayuda del Seguro Social? Con un seguro médico privado, uno puede soportar la carga financiera. Y hay otra cosa que quiero señalar, que todavía no ha sido aprobado, pero Daniel lo sabe, es inminente que eso vaya a ocurrir y yo espero que así va a ser. El caso de los maestros, a propósito de la jubilación. Un maestro puede trabajar 40 años y se jubila hoy, a partir de mañana, pierde el seguro. En el momento que más necesita pierde el seguro. Pero esa es una negación a un derecho humano. Daniel, usted hablaba de las paradojas. Es una paradoja increíblemente dolorosa. Una solución a eso. Por supuesto. El Magisterio Nacional, por eso nosotros nos hemos acercado, llevamos ya un trabajo muy avanzado con la dirigencia de INPREMA. Es más, ya está en el seno de la Junta Directiva del Seguro Social un borrador de un convenio que esperamos suscribir, ojalá que sea aprobado por la Junta Directiva y que podamos anunciar pronto, esa es mi esperanza,
que los maestros jubilados van a poder gozar del beneficio de la seguridad social. Desde luego hay que hacer un trabajo actuarial y algo más, pero eso va a ser un aporte importante. Ahora, queda claro entonces que este régimen de invalidez, vejez y muerte no le puede transferir nada al régimen de enfermedad y maternidad, aún y con tu reserva, ¿verdad? Porque vos te preguntas, ¿por qué la banca sí? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que, pero para eso, ese es un tema de discusión, pero tendría que cambiarse. Pero mira, yo los entiendo a ellos, el concepto que los fondos de invalidez, vejez y muerte son sagrados, porque son nuestras pensiones. Ese es un concepto así como dogmático. Por eso es que la ley dice, este régimen no le puede prestar a esto. No vamos a jugar con las pensiones de la gente, ¿verdad? Aunque vos decís, no, hombre, ¿y por qué la banca sí le presta, decís vos? Con los mismos recursos que aporta el Seguro Social. Sí. Más bien, ¿quién gana ahí? ¿La banca? ¿Sabes cuál sería lo correcto, Renato? Voy a decir algo. Lo correcto es, bueno, que exista un banco de seguridad social en donde confluyan los recursos de todos los institutos de previsión. Bueno, pero ese es otro tema. Yo quiero decir algo, yo sé que quiero decir algo sobre el tema del seguro, porque el seguro normalmente lo estigmatizan con intereses. El seguro es una de las mejores instituciones de Centroamérica. El seguro tiene problemas externos, el tema ambulatorio, de edificios, de infraestructura, pero el seguro tiene una de las unidades de cuidados intensivos mejores de Centroamérica. Solo los que vamos al seguro social, solo los que utilizamos el seguro social en esos momentos que dicen ustedes, de hospitalización, de cirugías, de enfermedades. Hay que apoyarlo. ¿Saben lo menos que podemos permitir es perder y que se disminuya el seguro social. No, y pese a las quejas que se dan, que son ahí murió, normales. Es malo hablar, pero ahí han nacido mis hijos, ahí me han operado, ahí murió mi madre, todo. Así es. Y si no, otro ejemplo que se puede poner, aparte de lo que dijo el doctor Aguilar, es el papel que jugó el seguro durante el COVID. Sí, ahí los hospitales privados quedaron completamente fuera. Totalmente de acuerdo. Vamos a la pausa comercial. Damos lectura al mensaje de Axel López. Buen día. Esta ley aprobada por el Congreso Nacional beneficia en su totalidad al empleado. Es una excelente noticia, ya que independientemente si renuncian o son despedidos, obtendrán todo lo que les corresponda a sus derechos laborales. Feliz Día del Trabajador. Julio Izaguirre comparte, la ley garantiza el pago efectivo de las prestaciones a los hondureños. Esto sin duda alguna es algo a celebrar el día de hoy. Muchas gracias por haber compartido su opinión con nosotros a través de nuestras cuentas. Bueno, vamos con los comentarios finales. Comienzo con Daniel Durón. Brevemente, Daniel. Muchas gracias, Renato, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a los trabajadores y trabajadoras de Honduras en este su día y seguir luchando hasta la última gota. Y un saludo y un agradecimiento al Congreso Nacional por esta decisión de ayer que obviamente beneficia a los trabajadores. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Doctor Carlos Aguilar, queda usted súper comprometido con el pueblo hondureño, especialmente con los afiliados al Seguro Social y aquellos que no pierden la esperanza de afiliarse al Seguro Social algún día, ¿eh? Nuevamente manifestar públicamente mi compromiso de seguir trabajando de manera incansable para que la seguridad social viva una nueva era en Honduras. Nuevos hospitales, mejora en la prestación de servicios, medicamentos. Hemos eliminado casi totalmente las inhumanas e inaceptables filas y vamos a seguir creciendo. Agradecer nuevamente a la presidenta Castro por el apoyo brindado a nuestra gestión y por supuesto al Congreso Nacional por haber aprobado esta ley el día de ayer. Por supuesto me sumo a las felicitaciones para todos los trabajadores y trabajadoras de Honduras. El Seguro Social nació para la protección social y para beneficio de los trabajadores de Honduras. Muchas felicidades en este día y a caminar ahora, a desfilar, a movilizarnos. Estamos a minutos de irnos con Daniel Durón y otras personas más. Muchas felicidades. Doctor Hugo Pino. En primer lugar, agradecer como presidente de la Comisión de Dictamen a la Presidenta de la República por el envío al Congreso de estas dos importantes leyes, Renato. Y lo mismo al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien después de múltiples reuniones y resolver varios problemas para que no hubiese inconstitucionalidad, la agendó
para discusión y aprobación. Así que esta es una ley que beneficia a los trabajadores y también que cumple con uno de los elementos importantes sobre los avances en seguridad social en Honduras. Muy bien, muchas gracias, doctor Pino. ¿Te vas a echar tu discursito hoy allá en el centro, Daniel? No, ya tenemos designado el compañero que va a leer. ¿Quién lo va a leer? Se llama Fernando Espinales. ¿De qué central es el presidente del Sindicato de Trabajadores del Stivis, de vías similares. Vale la pena porque el Stivis está enfrentando una situación bastante complicada y es bueno darle la solidaridad de los trabajadores y del gobierno para que ese sindicato no lo destruya. El Stivis es insignia del sindicato en el país.